Amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, atentos saludos para ustedes, como de costumbre. Aquí estamos dando inicio a nuestro programa, acompañado del profesor Julián. Hola Julián, ¿cómo está todo? Bien, buenos días Juan y buenos días a toda nuestra teleaudiencia. Después de algunos días de mi ausencia por ocupaciones múltiples y diversas situaciones, hoy estamos con alegría de compartir las ideas, las temáticas que tenemos preparado para el día de hoy. Así es que nuestra tarea, como en otras ocasiones, es poder aportar al debate, al esclarecimiento de las ideas y, como dice el refrán, ideas claras, mejores acciones. Queremos, de alguna manera, pues excusar a nuestro amigo, hermano y compañero Daniel Vargas, que hoy, por razones personales, no ha podido estar, y estamos seguros de que él está en sintonía con nosotros desde donde se encuentre. Está de viaje Daniel. Daniel viaja mucho, ahora es él que está en lo suyo. Bueno, eso parece, así es que lo excusamos, pero él en ánimo y en espíritu sigue con nosotros en la mañana de hoy. Así es que buenos días para todos y buenos días Juan, y con el interés de compartir la temática que tenemos para el día de hoy. Bueno, hoy tenemos nosotros un tema que nos tiene bastante contentos, porque es un tema en el que nos desenvolvemos de manera cotidiana. Es el de la educación, y especialmente la educación pública, incluyendo la escuela pública. La educación no ha sido pública todo el tiempo, es decir, no ha existido siempre la educación pública. Hemos tenido a lo largo de la historia diferentes iniciativas educativas, de formación, de capacitación desde los tiempos, en el caso de nosotros en Occidente, desde los tiempos de los grandes filósofos griegos, Julián, Sócrates, Aristóteles, Platón y demás, crearon diferentes escuelas y centros de enseñanza y de formación. Y después, en el periodo medieval, las escuelas monacales y las escuelas catedralicias también tuvieron una incidencia importante, hasta incluso la aparición de las primeras universidades, pero en ese caso ya dedicado a la educación superior. Es decir, que ha habido múltiples iniciativas en el campo de la enseñanza que sirven como abono, como antecedente para lo que nosotros vamos a referir en el caso de la educación pública. Claro, Juan, es así como tú planteas. Es decir, la educación empezó de una manera consuetudinaria, es decir, basado en la experiencia. El primer método de estudio y aprendizaje era el modelaje, es decir, el joven veía a sus padres, a los mayores, cazar, construir choza, y esa etapa estaba vinculada por el espíritu comunitario. Y entonces el modelaje, es decir, viendo hacer, se aprendía. Luego pasamos a la época del maestro, aquella persona que adquiría una vasta sabiduría, y las personas se hacían discípulos de ese maestro. Jesucristo nace justamente en la época del maestro. Y luego, con los sofistas, pues ya vamos a tener un sistema educativo con un currículo formal que justamente viene a responder a la necesidad de la Atenas democrática, donde cada ciudadano quería aprender a echar discurso, a debatir, a dialogar, a disputar, a defenderse en los tribunales. Y los sofistas entonces asumen el papel de educar a los ciudadanos griegos
para que libremente puedan exponer y argumentar sus ideas. Luego, como modelo de los sofistas, nace lo que tú dices, las escuelas del cristianismo, ¿verdad? De que ya había también un sistema formativo para enseñar las virtudes teologales, la teología, y se fundaron escuelas alrededor de las iglesias, y por eso muchos términos usados por la Iglesia pasaron al sistema educativo, el término maestro, el término cátedra, ¿verdad? De ahí cátedra significa el que enseña, y de ahí el lugar, desde la máxima autoridad que enseña, el obispo, catedral, pues todos son términos que vienen emparentados desde la tradición de la educación del cristianismo. Y catedrático, no, y también magisterio, es decir, magisterio significa aquello que se organiza para ser enseñado. Así es que tenemos unos antecedentes históricos en lo que es la educación y la formación. Pero sobre todo un elemento fundamental de esto es que la educación se corresponde con una época, con una sociedad, con una circunstancia y unas demandas, y esas circunstancias y esas demandas de alguna manera propician una cohesión social que se expresa a través de la política. Es decir, que la educación también es una estrategia que responde a la concepción política de una sociedad. Estamos hablando de la educación. Cuando se habla de la educación pública se piensa con frecuencia en la Revolución Francesa, y también se piensa en Prusia y en Federico II el Grande, pero hay que hablar también de algunos antecedentes que, si bien no eran una educación pública formal, porque no era de carácter nacional ni tenía tampoco un soporte en el presupuesto o en los presupuestos de los países, pero hay que hacer referencia, por ejemplo, a José de Calasanz, que ya para finales del siglo XVI había creado una importante escuela dirigida a la capacitación de niños pobres. Y entonces eso se toma como un antecedente importante para el modelo de educación pública que luego se crearía. Lo mismo sucede con el padre José Jean-Baptiste de La Salle, el padre La Salle, francés, que había creado también una escuela importante, incluso una organización de laicos consagrados a la educación, a la formación. Esa generación que saldría de La Salle serían los que contrataría Napoleón Bonaparte y encargaría de desarrollar entonces un sistema educativo público en Francia en su época, posteriormente. Pero ya antes hay que hacer otra referencia importante, y es el aporte de los jesuitas al desarrollo de la educación. Para el siglo XVI se había producido un impasse importante entre la comunidad de los jesuitas y la Iglesia. Habían sido expulsados incluso de Portugal, de España, de Francia, e incluso había sido disuelta la organización, la congregación de los jesuitas por el Papa Clemente XIV. Sin embargo, el rey prusiano, entonces, Federico II el Grande, como Prusia no era un reino católico como sucedía con Portugal y como sucedía con España, este rey no se sintió en la obligación de acoger el decreto que disolvía la organización de los jesuitas, y entonces le dio cabida. Y los jesuitas, Julián, tenían ya una gran experiencia de muchos años en el campo académico y pedagógico, especialmente en las universidades, ¿verdad? En la educación superior.
Pero en Prusia ellos entonces se encargaron de deslindar, de definir un modelo de educación que tenía un carácter obligatorio, universal y gratuito, que va a ser precisamente el modelo de la escuela pública que luego se va a desarrollar a partir de la Revolución Francesa y a partir de la intervención de los hermanos de La Salle en Francia, y luego pasaría con diferentes países ¿verdad?, del mundo, que asumirían la educación como una estrategia nacional de desarrollo, y el compromiso de la capacitación y de la formación de los niños de manera obligatoria, de manera en cierto sentido democrática, en términos de la apertura a los diferentes credos y diferentes criterios. Eso podría decirse como educación laica, más o menos laica, ¿verdad?, que nosotros conocemos en nuestros tiempos. Así que ese modelo de educación que nosotros conocemos en nuestros tiempos, en que los niños se entiende que desde una corta edad han de incorporarse a un sistema de formación y de capacitación que es suplido por el Estado, ¿verdad?, por los gobiernos nacionales, y que tiene un sentido de apertura y democrático. Eso que conocemos tiene sus raíces en esta época, en estos siglos, y también con estos protagonistas, con Calasanz, con La Salle y con los jesuitas fundamentalmente, profesor. Bueno, hay un elemento relevante que podemos hacer mención, y es con la Revolución Napoleónica, o con la llegada al poder de Napoleón. Napoleón tenía una concepción nacional del Estado francés, recordando que la noción de Estado, de nación, los primeros que lo adoptan es Inglaterra y Francia. Sí. Y entonces cuando Napoleón asume el poder en Francia después de la Revolución, él toma la concepción de que el educador de los ciudadanos es el Estado francés, y por eso el Estado es el que tiene que educar. Y entonces quien tenía todo el control de la educación eran los jesuitas en Francia. Incluso René Descartes fue educado por los jesuitas. Y ¿qué pasó? Que Napoleón sacó a todos los jesuitas de las escuelas en ese momento, donde los jesuitas habían tenido problemas, como tú señalas, en diversas partes. Y entonces no pudo funcionar el sistema ideado por Napoleón porque no tenía maestros formados. Y entonces, al sacar los jesuitas, se vio un vacío educativo, y entonces lo entró de nuevo, pero contratado por el Estado. Es decir, ya no como una labor de carácter religioso, de educación religiosa, sino que es el Estado quien asume el papel de ser el padre y el gran maestro educador de la sociedad. Por eso, en términos universitarios también, Napoleón asume de que la formación, de que la profesionalización del ciudadano francés es de alguna manera para servir al Estado. Exacto. Y cumplir con una función pública. Por eso el modelo universitario de Napoleón es el modelo profesionalizante, de que el profesional es para servir a la sociedad, y que luego de alguna manera, aunque no en el mismo sentido, Max Weber plantea que las profesiones de alguna manera están al servicio de la función política, porque las profesiones son lo que ayudan a la política a que la política cumpla con su cometido social, de tal manera que el ejercicio profesional vienen siendo auxiliar
pilares de la política en la administración del Estado. Y es una idea también que tiene sus antecedentes de alguna manera en la mentalidad griega de que la mayoría de edad de los ciudadanos griegos y el deseo de los jóvenes era poder servir a la ciudad. Es decir, que encontramos de alguna manera a la educación pública que de alguna manera nace con un perfil laico de que el Estado es el responsable. Esta idea encuentra eco en Napoleón y en los atenienses en ese sentido. Sí, tú sabes que los sistemas absolutistas y despóticos generarían lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Hacían mucho énfasis en la necesidad de la formación de las personas. Incluso nosotros tenemos la experiencia de las tiranías en América Latina que han demandado de manera prácticamente coercitiva que la gente se forme, se eduque, por lo menos los niños, que los niños asistan a la escuela. Pero al mismo tiempo, los sistemas de transición entre la tiranía y la democracia han generado un modelo diferente y es como de cierto desdén por la capacitación de las personas. Incluso mucha gente en nuestro país, cuando juzga la experiencia de los gobiernos de los 12 años del presidente Balaguer, decía que a ellos no les interesaba que la gente se capacitara, porque si la gente se ilustraba, entonces adquiría conciencia de sus derechos, reclamaría sus derechos, les reclamaría a ellos que estaban conculcando los derechos de la población y por lo tanto ellos preferían tener a una población analfabeta. Así que ese sistema de transición como de semidictadura, que no es una dictadura categórica, absoluta, como que varía ligeramente ese modelo de obligar a formarse de la dictadura y después el de crear las bases de manera en buena parte libre para que la gente se forme de la democracia. En tiempos de democracia se entiende que la educación, por lo menos básica y primaria, es obligatoria, pero no tiene la fuerza de coacción que se tenía en los tiempos de la tiranía. Bueno, tú sabes también que cuando estuvo muy en moda, a partir de la Revolución Rusa y la división del mundo en dos grandes bloques, comunismo y capitalismo, las revoluciones socialistas, marxistas, una de las cosas que tomaban en primer plano era la educación, porque significaba que la sociedad, la mentalidad tenía que adecuarse al nuevo modelo social. Sí. Y entonces, no sé si tú recuerdas que cuando triunfó la revolución nicaragüense, sandinismo, compañeros nuestros se fueron a servir desde el punto de vista educativo a la revolución nicaragüense. Sí. Incluso algunos compañeros nuestros de confraternidad se fueron a Nicaragua y compañeros del seminario también. Lo mismo también pasó con la revolución cubana, y la revolución cubana, uno de los grandes estandartes de esa revolución, aunque ahora puede entrar en un momento de cuestionamiento, era su elemento educativo, la calidad de su sistema educativo, la erradicación del analfabetismo y la formación de un ciudadano con alto nivel formativo y también con una alta capacidad crítica. Un elemento que tal vez puede ser de discusión y de debate, pero en época de Trujillo, cuando un niño faltaba, lo mandaban a buscar. Sí. ¿Por qué razón? Bueno, tal vez había el interés de que el niño debía ir a la escuela y que no se toleraba la irresponsabilidad de que faltase.
Entonces, la pregunta es si eso tal vez puede ocurrir hoy, de si un niño falta, cuál es la preocupación de la escuela en querer saber qué pasó con él, de si hay esa sensibilidad de dar seguimiento, qué pasa en el entorno del niño, de por qué no fue a la escuela, si está enfermo, si lo dejaron solo sus padres, si fue que voluntariamente decidió no ir, le cogió el sueño, pues eso significa que ese interés por la educación, naturalmente, que los procesos revolucionarios tomaban y asumían la educación como un elemento de adecuar la mentalidad al nuevo sistema educativo, lo cual en democracia hay un decir que se está a favor de la educación, incluso se hacen acciones de carácter material y decir como construir escuela, comprar computadoras, comprar uniforme, tenis, mochila. Hay un decir de que se está a favor de la educación. No obstante, la Constitución dominicana consagra el derecho a la educación y en algunos niveles la obligatoriedad de la educación, pero entre el decir y el hecho de corresponder ese deseo por la calidad educativa, todavía parece haber un gran trecho. Sí, tú sabes que la democracia y el reconocimiento de los derechos de las personas incluye aceptar esos márgenes de libertad de la gente por educarse en determinados niveles y a veces también por no educarse, por desertar. Digamos que son de las consecuencias que tiene el sistema, el régimen. Así que en nuestros tiempos la idea sería crear estímulos suficientes para que el niño se sienta o el joven se sienta a gusto, se sienta provocado por la escuela y en consecuencia aprecie la escuela y acuda hacia ella. Pero Juan, es decir, si la democracia cuando nace en Grecia nace con dos conceptos fundamentales, igualdad y libertad. La libertad ha tenido su historia a lo largo de la historia. Ahora, la democracia no llega hasta el término de que si tú quieres hacer el mal, como es un elemento de libertad, tú lo puedes hacer y hay que tolerar que usted robe, que usted mate, porque usted libremente ha decidido eso. Entonces, ¿qué significa? Que una sociedad tiene que tener claridad en establecer qué es bueno y correcto, qué es malo e incorrecto, y entonces el consenso que surge en el ámbito democrático, para eso tenemos un equipo de legisladores para las aspiraciones de la sociedad, consensuarla y llegar a un acuerdo, y el acuerdo obliga. Sí. Entonces, si tenemos la decisión democrática de que la educación es valiosa y que todo ciudadano debe lograr niveles altos de educación para ser un ciudadano crítico, reflexivo, poder saber por dónde anda el mundo, poder entrar en debate, poder entender el bien, lo bueno y lo correcto, sobre lo cual hay que acordar y rechazar el mal, entonces también esos acuerdos obligan. Obligan, es decir, que si la educación es obligatoria, entonces significa que todo niño debe ir a la escuela, que todo niño debe educarse, porque es un acuerdo, y la democracia se construye sobre el debate, pero finalmente sobre el consenso. Recuerda que estamos bajo el auspicio del gran pacto social, sí, de que ya el político
tiene que tener el conocimiento y los argumentos para poder defender y argumentar aquello en lo que se cree y lo que tal vez dice Adela Cortina. Bueno, los acuerdos de mínimos, en que a pesar de haber libertad y democracia, tiene que haber unos acuerdos mínimos que den unidad al conglomerado social, porque o si no, entonces puede ocurrir el desguañangue hacia el cual va la sociedad dominicana, porque nadie quiere asumir el compromiso de que se haga lo que se tiene que hacer. Es decir, cuando tú estás en una función, hay una ley que dice lo que tiene que hacer y entonces usted tiene que hacer, es un elemento ético de responsabilidad educativa, hacer lo que hay que hacer. Sí, hay una frontera, hay una línea gris, simple, sencilla, Julián, que se da entre la tiranía y el salvajismo, pero también se da entre la democracia y el caos, el permisivismo. Entonces, el término obligación es un término complicado en un sistema de democracia, porque implica el reconocimiento de los derechos individuales de las personas y aspiraciones individuales, que desde luego, como tú mismo dices, tienen un control, ¿verdad? Tienen un referente que es el acuerdo a que se ha arribado. Pero hay una cosa elemental, Juan, de que la democracia es para ciudadanos educados. ¿Qué significa ciudadanos educados? Aquel que por conciencia asume vivir en una sociedad democrática y que al ser sociedad tiene reglas, tiene normas, y que un ciudadano educado sabe que al vivir en una sociedad democrática, esa sociedad tiene que educarlo para que él de manera autónoma pueda realizarse y vivir y comportarse como un ciudadano. O sea, por ejemplo, tómate el tránsito de la ciudad de Santo Domingo. Bueno. Motoconchista, taxista, guagüero, rebasando por la izquierda, por la derecha, por el frente, por los lados, revela que tenemos una ciudadanía con bajos niveles formativos de irresponsabilidad. Entonces, ¿qué significa? Que la educación debe tener un cometido final, una filosofía que es formar ciudadanos educados. Así es. No tan solo ciudadanos con conocimiento, porque si tú a un salvaje le das conocimiento, ese salvaje va a poder usar, como dice Thomas Hobbes, como un lobo para el otro lobo. Mientras más conocimiento tiene el salvaje, más destructor es. Si tú a los terroristas le das armas nucleares, ¿qué pasaría con el mundo? Sí, así es. Entonces, ¿qué significa? Que un elemento educativo es formar el espíritu de ciudadano para ser un ciudadano responsable. ¿Qué significa responsable? Que usted debe responder a las obligaciones que tiene. Es decir, usted como papá tiene hijos, tiene que educarlo, tiene que formarlo, tiene que buscarle el sustento. Bueno, pues así el Estado, que es el garante del cumplimiento de las normas, el Estado también tiene que tener una fisonomía educativa, y esa fisonomía educativa implica un aspecto ético de responsabilidad, que es lograr que cada ciudadano pues se comporte como un ciudadano educado. Exacto. Ahora, ¿por qué no se comporta como ciudadano educado? Bueno, porque tal vez no ha sido educado. Cuando se habla de la educación dominicana, la gente está pesimista, profesor. La gente siente que nosotros no estamos bien en materia de educación a nivel de la población y a nivel de prácticamente los diferentes sectores. Para fundamentar un poco la condición actual de la educación, vamos a hacer un breve recuento histórico
de los últimos 10 años de nuestra educación dominicana. Por ejemplo, el 31 de octubre del año 2012, que sería casi 10 años más atrás, el Ministerio de Educación estaba dirigido por la licenciada Josefina Pimentel. Y en ese momento, en el periódico El Caribe, salió una noticia en donde ella decía que la educación nuestra estaba estancada. Particularmente, la ministra decía que durante los años 2000 al 2010 hubo un estancamiento en los indicadores arrojados por la prueba nacional. Para entonces no estábamos integrados al sistema de medición de las pruebas PISA, sino de las pruebas nacionales. Y que, por ejemplo, en el renglón de las lenguas españolas no pasaba del 60%. Y también ella decía en ese momento que intuía que el problema no era exactamente de tipo financiero, sino de la calidad de la inversión, de la calidad del gasto, de los recursos del Ministerio de Educación. Eso es en el año 2012. Para el año 2016, entonces, el 2 de agosto del año 2016, en el periódico Hoy, salía otra noticia de educación. Esta vez el ministro era el licenciado Carlos Amarante Baret. Amarante Baret decía: la educación dominicana no puede seguir a la cola de América Latina en materia de rendimiento educativo y de la calidad de la enseñanza. Y decía: tenemos una deficiencia extraordinaria en materia de la lectoescritura y en materia de las matemáticas que se necesita resolver. Y en consecuencia se habló de la necesidad de aplicar una revolución educativa en el país. Pero poco tiempo después, entonces, el ministro era el licenciado Andrés Navarro. ¿Qué decía Navarro de la educación? Lo primero que dijo al llegar y conocer el estado de situación de la educación y del ministerio fue: el Ministerio de Educación no sirve para que se aplique una verdadera revolución educativa en el país. Es necesario hacer una reestructuración significativa. Y para entonces también se expresaba el presidente de Educa de la época, que era nuestro gran amigo José Mármol. Decía Mármol que los resultados de PISA, que era comentando la primera evaluación de PISA que se había hecho en el país, los resultados de la prueba PISA revelaron que de cada 1000 estudiantes dominicanos, solamente uno alcanzaba el nivel de excelencia. Y entonces el ministro Navarro proponía para entonces 3 o 4 puntos que él entiende era necesario tomar en cuenta. 1, la formación de los docentes. 2, la adecuada aplicación del nuevo currículo. 3, la mejora de la gestión docente y del ambiente escolar. Y 4, la transformación del Ministerio de Educación. Pero como ve, esas alternativas son muy generales. Mejora, transformación, cómo se logra la mejora, cómo se logra la transformación. Como eran tan generales, transcurrió el tiempo de su gestión y al final, que fue sustituido por otro ministro, el ministro Antonio Peña Mirabal, para diciembre 3 del año 2019, decía: las pruebas PISA que se celebraron en el año 2018 han reportado los mismos resultados de la prueba anterior. Es más, los resultados en algunos aspectos han sido inferiores, por lo que son absolutamente insatisfactorios. Así hemos ido y estamos ya hacia el año 2019, el 4 de diciembre del 2019, en un comentario que así se hacía en el periódico Hoy,
se reconocía que los estudiantes dominicanos habían obtenido los peores resultados en la prueba PISA. La República Dominicana, para entonces se decía, estaba prácticamente en el último lugar. ¿Cómo entender que con el aumento de la inversión de la educación, con la inversión del 4% del PIB en educación, no se avance y más bien en algunos aspectos se retroceda? Insólito, sin lugar a dudas, insólito. Y entonces el nuevo ministro de Educación, ya en nuestros tiempos, el ministro Ángel Hernández, cuando toma posesión de su posición, dice, luego de más de 10 años de que la República Dominicana se está invirtiendo el 4%, el país sigue con uno de los peores resultados a nivel global. Y además dijo, tenemos 250.000 millones de pesos en presupuesto, pero asimismo también tenemos 250.000 personas cobrando, viviendo del presupuesto, y ahí entra entonces un aspecto importante que tiene que ver con la nómina del Ministerio de Educación. Yo me voy a referir un poco más adelante a eso, pero profesor, usted que es un experto y que tiene además mucha experiencia en lo que tiene que ver con la aplicación del currículo y cómo ha sido la situación de la educación en los últimos años, tiene mucho que decir sobre ese sentido. Bueno, yo creo que sin duda lo que han dicho cada uno de esos exministros y lo que plantea el ministro actual, plantea una realidad de la cual hay conciencia de ella. Pero yo lo que quiero comentar sobre esto es que, y a partir de este símil, si tú a una persona analfabeta le da recursos, el hecho de darle recursos no le da conocimiento, ¿verdad? O como a veces algunos funcionarios en todas las épocas y en todos los gobiernos creen que el decreto de nombramiento le da conocimiento. Sí. Entonces, ¿a qué viene el símil? Es decir, la calidad de un sistema educativo es un concepto, diríamos, que tiene varias aseveraciones. Es decir, la calidad, si se entendió que era por falta de recursos, el mero recurso económico per se no da calidad. Puede contribuir, pero no da calidad. Entonces, ¿qué significa? Que la educación, como dice San Agustín, es llevar el alma humana hasta que sea iluminada por Dios. O sea, es poder incidir en esa dimensión que no es ya puramente material del educando, de sensibilizarlo hasta llegar a algo que no es totalmente tangible. Y volvemos otra vez al mito de la caverna. O sea, hay una preocupación por lo perceptible, por las escuelas, por la butaca, por los uniformes, por las mochilas, por las tablas. Por lo material. Lo material. Pero eso material tiene que trascender al entendimiento, ¿verdad? Es decir, ¿quién es el encargado de poder dar ese tránsito de lo meramente perceptible a lo inteligible? ¿Verdad? Y entonces ahí es que me parece que hay que buscar el quid del asunto. Y esa labor la hace el docente. O sea, la sociedad tiene que examinar qué hace el docente en el aula. O las escuelas de formación, qué es lo que están haciendo y qué es lo que egresan.
O también con el 4% se debió tener un plan nacional de la calidad educativa. Un plan nacional. Si una de las aplicable. cosas... Claro, con indicadores medibles, Exacto. no con eslogan. Exacto. O sea, con indicadores medibles. Un indicador que es objeto de debate en todas las pruebas es el bajo nivel en la lectoescritura, lo que han dicho. Entonces, ¿qué significa eso? Que un plan de inversión tiene que tener inversión material, pero una inversión espiritual. Sí. Es decir, cómo mejorar en cada escuela, en cada distrito educativo y regional, la mejora de la lectoescritura. Hay muchas investigaciones que se han hecho a nivel nacional y a nivel regional y el problema es parecido. Es decir, ¿cuál es el plan de mejora en la lectoescritura, en las competencias matemáticas, en ciencias? Es decir, que se sepa en cada año escolar dónde estamos y dónde vamos a llegar el año siguiente. Es decir, que si estamos en 15 al iniciar el año, al paso del año, al término del año escolar, lo vamos a dejar en 16. Pero esos indicadores no están claros y no están medidos de si avanzamos o no avanzamos. Naturalmente que la prueba nacional, la prueba diagnóstica, la prueba PISA, que se miden, pues sí dicen, pero no hay una medición ni una evaluación de la supervisión del docente de cómo él va logrando, es decir, qué método él tiene para lograr la lectoescritura, la alfabetización, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día hay más de todo. Hay computador, hay mejores equipamientos que en la época que uno estudió y uno en primero entraba a primero y en primero aprendía a leer. Sí. Entonces, ahora no. Bueno, no, ahora llegan a sexto, llegan a la universidad y no saben leer. Algo está pasando. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que los estudios ya están ahí, que nos dice que un 12% de estudiantes de tercero saben leer, pero que el 88% no saben leer ni comprender lo que leen. Ya hay múltiples estudios, incluyendo la prueba PISA. Y que estamos en los escalones más bajos. Entonces, ¿qué significa? Que la mejoría del nivel educativo no es de un ministro. El ministro es, de alguna manera, pasajero. Es una labor de toda la sociedad. Profesor, yo creo que este ministro comenzó bien al identificar uno de los hándicaps, una de las situaciones más complejas del sistema educativo, que es la nómina, la inversión en personal, la cantidad de personas que está en la nómina del Ministerio de Educación y que no está contribuyendo con la calidad de la educación ni con el desarrollo. Pero ahí es que yo vengo, Juan, que hay problemas no educativos que inciden en lo educativo. La nómina es un problema no educativo. Entonces, Exacto. ¿qué es lo que yo te digo? Que si la sociedad no se compromete con la cosa educativa, que es un elemento que ha hecho muchísimo daño al sistema educativo, la politización. Claro. Entonces, la politización no es algo malo. Es decir, todo el mundo tiene derecho a ser político, pero un puesto que exige una persona formada y con unas competencias para el desempeño no puede nombrarse cualquiera. Y ese probablemente es uno de los detalles que se estima está tomando en cuenta y entonces, el actual ministro. ¿Qué pasa? Que el Ministerio de Educación es una cartera de colocación de personal. Entonces, cuando una sociedad
y un gobierno no se compromete con la educación, no con el decir de la calidad de la educación, sino con acciones concretas, o sea, no hay un partido político que se comprometa públicamente a despolitizar el sistema educativo. Profesor, mire, parece que este tema vamos a tener que tratarlo en otro programa porque apenas lo pellizcamos, porque ese detalle de los recursos humanos, pero también está el tema de la política en la educación, pero también está el tema que yo lo tengo ahí, del de la asociación de profesores y su papel, entre otros temas que son puntuales en el campo de la educación. ¿Cuáles son los detalles a considerar para efectivamente lograr que la educación dominicana se recupere de esos niveles de retraso tan importantes que tiene en relación con América Latina y con otros países del mundo? Yo creo que vamos a tener que comprometernos con nuestros amigos televidentes para fundamentar un poco más este tema y no dejarlo así como medio calimocho, porque ya el director está haciendo señas de que llegamos al final del programa. ¿Será que estamos finalizando? Bueno, y además es que la educación es una actividad, es una acción en continuo progreso. Es decir, a medida que la sociedad, que la ciencia avanza, va también requiriendo su adecuación a esas demandas y esas necesidades. Es decir, nunca habrá un momento de satisfacción solo si la sociedad y el ser humano se queda de manera estático. Pero ese es el indicador de calidad de poderse adecuar a los desafíos de los nuevos tiempos. Bien, nuestros amigos, los seguidores y amigos de Dialéctica, la mayoría son docentes y están ligados al mundo educativo, así que vamos a estar abiertos nosotros a que nos den opiniones, ¿verdad?, sugerencias sobre detalles a tomar en cuenta en un próximo programa, que tratemos o que continuemos tratando este tema de la educación dominicana, la educación pública en nuestro país, en la República Dominicana. Y también la privada, es decir, la privada no es que está muy superior. Pero ese es otro tema, vamos a tratar ese tema. Exacto. Y también la educación superior. Bueno, señores, antes de irnos, invitarles a que continúen con Su Mundo TV, porque luego tendremos el programa Analizando, que es un gran programa también de nuestro canal. Con el saludo para todos ustedes, nos despedimos hasta una próxima ocasión. Profesor Julián. Bien, bueno, pues será hasta el próximo programa con una temática de interés.